Buenas tardes, como todos los lunes, esta vez con un poquito menos de voz, como la mitad de la población de la República Argentina. Muy contento, recién venido del Congreso Nacional, llevé a 30 jóvenes para recorrer ese poder legislativo, estuvimos con diputados, así que una hermosa experiencia que les recomiendo a todos los que están escuchando. Hay visitas guiadas, se abrió nuevamente las visitas guiadas al Poder Legislativo. Es un palacio realmente digno de ser visitado, es una hermosura y siempre nos tratan muy bien las guías del Congreso que están para ello. Así que les recomiendo ir a visitar ese lugar. Hoy vamos a estar con el artículo número 20, el artículo número 21, 22 y 23. Son 4 artículos recontra importantes y que tienen que ver con vos, porque recordad que este programa se llama La Constitución Toma Mate, porque se toma un mate con vos, porque tiene que ver, hoy vamos a hablar, mirá, de por qué sos argentino, cómo se adquiere la ciudadanía argentina, si sos extranjero, cómo se puede adquirir la nacionalidad. Vamos a hablar del servicio militar obligatorio, vamos a hablar de estado de sitio, vamos a hablar de sistema representativo, es decir, temas recontra centrales de la Constitución y algunos de ellos que por ahí te pueden afectar a vos. Estamos a unos pocos días del censo nacional, algo recontra importante, porque ahí vamos a saber cuántos somos después de mucho tiempo, casi 12 años. Recordá que tenemos un montón de vías de comunicación. Página web, Radio Municipal de Florencio Varela. Tenemos Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, 11 68 98 75 92. Cualquier pregunta que tengas sobre estos temas, dale, te esperamos a ceras en el dial 87.9 y ya arrancamos con el programa. Ciudadanos sin ninguna distinción, los derechos son humanos, los deberes también son. Constitución. Si derecho tengo a la libertad, a los otros nunca yo debo molestar. Como te decía, lo primero que vamos a ver, habíamos llegado al artículo número 19, ya vamos ahora con el artículo número 20, que habla ni más ni menos de los extranjeros. El artículo 20, recordá que lo tenés que leer en conjunto con el artículo, el preámbulo de nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque recordá bien que el preámbulo de nuestra Constitución dice: para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Y acá te refuerza algunas cosas. Dice el 20, y escucha para vos y para mucha gente que a veces tiene apreciaciones un tanto xenófobas con respecto a nuestros extranjeros, a nuestros inmigrantes. Dice la Constitución: los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles de ciudadanos. Pueden ejercer su industria, comercio y profesión, poseer bienes raíces, es decir, comprar cosas, comprarlos, enajenarlos, navegar por los ríos y costas, ejercer libremente su culto, testar, casarse conforme a las leyes. Bien, punto número 1. Los extranjeros gozan en el territorio de todos los derechos civiles de los ciudadanos. Esto tiene que ver con que recordá que la Constitución es del año 1853/60, y entonces, en aquel entonces había todo un proyecto de la generación del 37, y luego que la sigue la generación del 80, de que vengan extranjeros. No cualquier extranjero, desgraciadamente, ellos pensaban en los extranjeros de Europa del Norte fundamentalmente. ¿Por qué necesitaban? Porque, como hemos hablado muchas veces en nuestro espacio, la República Argentina es uno de los países, el 8º país más extenso, más grande del mundo en extensión. Sin embargo, es uno de los menos densamente poblados, somos muy pocos. Entonces, una manera de fomentar la inmigración era incorporar en el artículo 20, y también vimos que hay un artículo que habla de que el rol del Estado es fomentar la inmigración europea. Pensaban en los europeos del norte. Y sigue:
gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Pueden ejercer su industria, comercio, profesión, poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos, navegar por los ríos y costas, ejercer libremente su culto. Recordad que muchos de aquellos inmigrantes que venían eran protestantes, ¿sí? Porque venían del norte de Europa, alemanes, franceses, ingleses, venían algunos protestantes y también algunos judíos. Entonces, si bien vimos que nuestra Constitución habla de Dios y el artículo 2 habla de que sostener el culto católico apostólico romano, ya el 14, el artículo 14, nos hablaba de la libertad de cultos y lo refuerza en el artículo número 20, que dice que puede ejercer libremente su culto, testar y casarse conforme a las leyes. Conforme a las leyes y también conforme a sus propias costumbres, porque recordá que hemos hablado alguna vez de alguna tensión entre derechos. ¿Qué pasa con aquellos musulmanes que para casarse tienen que pagar la dote? Cuando, por supuesto, en la Argentina está prohibido comprar a una mujer, pero sus usos y costumbres, su religión, obliga tanto a los gitanos como a los musulmanes comprar a la mujer. Bueno, en este caso también el Estado respeta estas cosas, ¿no? Bien interesante, cosas que hemos ya hablado. No están obligados a admitir la ciudadanía. No están obligados a admitir la ciudadanía. Es decir, acá me detengo 2 segundos. Te anunciaba inicialmente sobre qué es ser argentino, cómo se adquiere la ciudadanía argentina. Bien, en principio, todos nosotros, los que nacimos en la Argentina, somos argentinos. ¿Por qué? Porque en el mundo se adquiere ciudadanía o nacionalidad de 2 maneras. O ius soli o ius sanguinis, es decir, por sangre o por donde nacés. Hay países donde vos no nacés en tal lugar, pero adquirís la ciudadanía por tu sangre. La Argentina tiene un sistema dual interesante. Es decir, que el que nace en territorio argentino, por definición, nació en la Argentina. Por lo tanto, su DNI va a decir argentino. Ahora, vos podés haber nacido en, no sé, en Francia, podés haber nacido en Colombia, podés haber nacido en Bolivia, podés haber nacido en cualquier lugar del mundo, y si uno de tus padres es argentino, puede adquirir desde el nacimiento la ciudadanía argentina. Porque se admiten las 2 cosas, el ius soli, es decir, donde vos naciste, tu suelo, o el ius sanguinis, por tu sangre. Suponete que es lo que contempla el artículo 20, vos sos extranjero, tenés todos los derechos de cualquier otro, por lo tanto, no querés naturalizarse ni nacionalizarse. Tenés derecho, dice el artículo 20, que no estás obligado ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Y después continúa. Tercera manera de obtener la nacionalidad. Obtienen nacionalización residiendo 2 años continuos en la nación, pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios de la República. Bien, esto se llama ciudadanía por naturalización. Acá está la ley 23.059, que dice que ¿quién puede ser ciudadano argentino habiendo nacido en otro lado y que su DNI figure en otro país? Pero si 2 años viviste inmediatamente en la Argentina y tenés 18 años, podés solicitar la ciudadanía ante un juez federal. Entonces, la ciudadanía puede ser negada por el juez. Por ejemplo, si alguno está en prisión durante esos 3 años, estuvo detenido, el juez puede negarte la ciudadanía. O se encuentran bajo un proceso criminal, también se puede negar la ciudadanía por ello. O han ingresado al país de manera ilegal. Es decir, son motivos por los cuales no te pueden dar la ciudadanía. Si nada de esto ocurre, bueno, si tenés un trabajo legal, una residencia legal, si tenés alguna habilidad para la lengua castellana, bueno, podés adquirir a partir de los 2 años la ciudadanía argentina. Una vez participé de una nacionalización de bolivianos y paraguayos masivas. Fue realmente muy emotiva, porque muchos hermanos latinoamericanos de verdad querían nacionalizarse. Entonces eran como 100 personas
a todas las habían convocado el mismo día para nacionalizarse, cantaron el himno, hicieron un pequeño ritual. Pero bueno, entonces hay tres maneras de adquirir la nacionalidad, ¿no? Una que es por suelo, por haber nacido acá, otra por sangre y otra por adopción. Cuando el extranjero adopta una nacionalidad, bueno, es como ya ahí como un argentino más. Y dice el final del 20, puede acortar este término a favor del que lo solicite alegando y probando servicios a la República, es decir, alguien que hizo algo por el país, no sé, un médico o antiguamente algún militar o alguien que estuvo en una guerra, y bueno, y entonces habló, le acortaban los tiempos. A veces también le acortan los tiempos porque se casa con un argentino. Entonces, bueno, eso hace que pueda darle la nacionalidad. Todos estos temas de las nacionalidades son recontra interesantes, ¿no? Porque recordá que hay algo que se llama, una palabrita, que se llama xenofobia. Que es 2x3, o vos lo habrás mencionado, no la palabra, sino las formas, o las personas. Cuando muchas veces dicen, los bolivianos no vienen a usar, o los paraguayos no vienen a usar nuestras universidades, nuestras escuelas, nuestros hospitales. Esto tiene que ver con que hay una tradición, una vieja tradición. Todos nosotros nos llamamos González, García, Fernández. Es decir, pocos somos de este suelo autóctono. Venimos, muchas veces el presidente dijo una vez, venimos de los barcos. Sí, algo de eso hay. Muchos provenimos de los barcos. Entonces, para provenir de los barcos, la Argentina es de brazos abiertos. A veces con palabras xenófobas, a veces con posiciones xenófobas. Xenófoba es odio al extranjero. ¿Sabes cuánta gente va a la universidad extranjera? Datos oficiales, el 4%. Es decir, ¿cuánto mueve el amperímetro de un presupuesto universitario para las universidades? Solo el 4%. Y muchos de ellos no solo vienen a estudiar, consumen acá, tienen a su familia, algunos se casan, algunos después van a un posgrado y pagan por ello. Es decir, que y por otro lado, recordá siempre que la Argentina no siempre estuvo bien. Más bien, somos más de los años que estuvimos mal que estuvimos bien. Y los países extranjeros también nos han recibido. Nunca debemos olvidar que en plena dictadura militar, los venezolanos, los mexicanos, los suecos, los españoles han recibido muchos inmigrantes argentinos que estaban exiliados que estaban perseguidos por la dictadura militar. Y cuando vino la malaria económica, cuando viene cada malaria económica, muchos, hoy, ¿cuántos jóvenes se van del país? Un montón. Y bueno, hay países más receptivos y países menos receptivos. Que los otros sean menos receptivos no quiere decir que nosotros sigamos el mismo camino. Somos un camino donde recibimos a los inmigrantes de una manera impresionante, de los brazos abiertos. Esto no significa que no haya leyes de migraciones. Como decía, si hay alguien que tiene antecedentes penales, bueno, posiblemente no lo dejen entrar al país o no le den la nacionalidad. Así que esto habla el artículo número 20, que habla de los extranjeros, y bueno, vamos a escuchar un tema que hace referencia a que somos ni más ni menos que ciudadanos del mundo. Y observar y hacer observar, en lo que de mí dependa, fielmente la Constitución de la Nación. La Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Por infame, traidor a la patria en los términos del artículo 36 de la Constitución Nacional. Es nada más ni nada menos que cumplir con la Constitución argentina. La Constitución es la ley que nos transforma en una nación. Solamente hago un contralor presupuestario, como dice la propia Constitución. Bien, seguimos explorando el conocimiento en este pequeño librito que siempre te lo muestro para que te des cuenta que es una revistita. Es algo muy corto, pero que se le puede sacar el jugo con todo y que, como viste recién, tiene que ver con vos. Por eso el nombre de esto, que es la Constitución Toma Mate, porque te puede tocar algún vecino que sea extranjero o vos adquirir alguna nacionalidad, o quizás vayas a otro lugar que tenga otras normas, otras reglas. Ahora vamos a estar hablando de un artículo
que en su momento parece un poco fuerte, ¿no? Porque habla de que todo ciudadano, artículo número 21, todo ciudadano argentino está obligado, parte de nuestros derechos, pero también de nuestras obligaciones, a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución. Todo ciudadano está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo Nacional. Los ciudadanos por naturalización son libres de prestar o no este servicio por el término de 10 años contados del día en que obtienen su carta de ciudadanía. Recordá, los más grandes recordarán, que antes existía el servicio militar obligatorio. Esto se adquirió a partir de 1884 con la idea de generar nacionalidad. Era casi un nuevo eslabón de la ley 1420. La ley 1420 era la educación pública libre, laica y gratuita para generar nacionalidad en aquellos niños que muchos de ellos hablaban en toba, otros hablaban en quichua, otros hablaban en italiano, otros en portugués, y entonces iban a ese lugar llamado escuela porque todos tenían la misma lengua, la misma bandera, la escarapela, los himnos, los ritos de cada una de las fechas patrias, y concomitantemente a la ley 1420 se genera el servicio militar obligatorio. En 1884 Roca estipula que todos los ciudadanos argentinos, hombres, tenían que hacer el servicio militar obligatorio. Esto duró durante 100 años, hasta el tiempo de Carlos Menem, donde había habido muchos soldados muertos. La verdad es esta, que había habido muchos soldados muertos, pero la gente empezó a reclamar por un soldado llamado Carrasco. Hay una película, la podés mirar, que es la película del último soldado muerto, asesinado en ese servicio militar obligatorio. Popularmente el servicio militar obligatorio, que era por una instrucción de armas, producto de este artículo 20 que dice, te vuelvo a repetir, todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa, quiere decir que en caso de guerra, si el Estado te dice, usted hombre tiene que ir a la guerra, no puede decir, no, a mí no me gusta, yo no uso armas, no. Es una obligación porque así lo estipula el artículo número 21. Para esa obligación se le instruía a los jóvenes en lo que se suponía que era el servicio militar obligatorio. Durante un año y medio, según lo estipularan los militares, según el lugar donde estaba, tenía que hacer instrucción militar en caso de contemplar este artículo número 20. En la práctica, la verdad es que esto se llamaba colimba, corre, limpia y barre, porque la verdad es que lejos de ser una instrucción militar, después como todo se fue deformando a lo largo del tiempo, y lo que hacían era los jóvenes harán correr, limpiar y barrer, y limpiar los batallones, las botas de los militares. En algunos casos iban a trabajar a las casas de los militares, cosa que era totalmente ilegal, pero que se hacía, se estipulaba, ¿no? Los jóvenes de nuestra generación, para aquellos que nunca pasaron por esto, nosotros cuando estábamos en el secundario te hacían un sorteo con los números de la Lotería Nacional, ¿viste? O sea, así como sacan la Grande de Navidad, había un día que te sorteaban para hacer el servicio militar obligatorio. Con tus números de DNI, ese era tu número de sorteo. Y entonces, bueno, si a vos te tocaba, por ejemplo, más de 500, ibas a hacer la colimba. Así que a muchos de nosotros nos tocaba, pero también los que estudiábamos, podíamos pedir prórroga, se llamaba. ¿Qué era la prórroga? Mientras estudiaras, estabas exento de hacer el servicio militar obligatorio. Por eso hay una película humorística que es de Olmedo y Porcel que se llama Los Colimbas se divierten. ¿Por qué? Porque ellos eran grandes y habían pedido prórroga, qué sé yo, y después de grande tuvieron que hacer la colimba. Así que te hacían toda una instrucción. Hay gente, no sé si habrás escuchado, por eso la Constitución todo el tiempo viene a cuento de lo que está pasando. Hay una diputada que presentó un proyecto de ley, no para hacer un servicio militar obligatorio, sino para hacer un servicio civil para todos aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan. Es decir, 2 por 3 viene eso del servicio militar obligatorio.
Obviamente yo tengo el pelo largo, tenía el pelo largo a los 18 años, no quería que me metan en un batallón, me corten el pelo y obedecer a los militares. Te cuento una pequeña anécdota, les va a gustar esta anécdota. Mi abuelo, que era un poquito mal llevado, era muy buena gente, pero un poquito mal llevado, especialmente con los militares. Alfredo Beckman le toca hacer la conscripción con 18 años y el tipo era medio retobado, entonces no iba a obedecer ninguna de las órdenes que le daban los militares. Entonces, ¿qué le pasaba a Alfredo? Lo metían preso, lo sacaban. Lo metían preso y le decían salto rana, cuerpo tierra, y el tipo no hacía nada. Le pegaban y no hacía nada. No hacía nada hasta que un día le dice, bueno, ¿sabe qué, señor? Usted se va a ir a su casa. Pero en su DNI él mostraba con mucho orgullo su libreta de enrolamiento que decía que Alfredo Beckman era inútil para todo tipo de tarea. Imagínate vos que te dicen tu documento, inútil para todo tipo de tarea. Lo mandaron a su casa y en su DNI, y él lo mostraba orgulloso que los militares le habían puesto que era un inútil para todo tipo de tareas. Bueno, en aquel entonces se hacía el servicio militar obligatorio, y hoy todavía la Constitución dice que si tenemos que dar la vida por la patria, lo tenemos que hacer. Artículo número 22. El artículo número 22 lo tenemos que leer con el artículo número 1. Recordad el artículo número 1 que dice que la nación adopta para sí el sistema representativo, republicano y federal. Bueno, la palabrita clave del 1 para este artículo 22 es lo representativo. Si queda alguna duda que tenemos representación, dice el 22. El pueblo no delibera, es decir, no delibera ni discute, ¿no? ni toma decisiones, ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. ¿Cuáles son las autoridades creadas por esta Constitución? Poder Ejecutivo, Presidente de la Nación, votado por los ciudadanos, diputados de la Nación, votados por los ciudadanos, que representan a la Nación, senadores que representan a las provincias. Es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo bicameral. En la provincia de Buenos Aires también tenemos el mismo esquema. ¿Quién es el pueblo que no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes? ¿Quiénes son los representantes de la provincia de Buenos Aires? Poder Ejecutivo, gobernador de la provincia. Poder Legislativo, diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires. Y a nivel municipal, acá en Florencio Varela, Berazategui y Quilmes, el Poder Ejecutivo es el intendente municipal. Y el poder en realidad no es legislativo, sino deliberativo, por eso se llama Consejo Deliberante, porque no es legislativo porque no hacen leyes, hacen ordenanzas. El poder deliberativo son los concejales. En el caso de Florencio Varela, Berazategui y Quilmes son 24 concejales. En el caso de los diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires son 70 diputados nacionales y los senadores son 3 senadores por provincia. Entonces, el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Y sigue, toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuyan los derechos del pueblo y peticione en nombre de este, comete delito de sedición. ¿Qué significa esto? Viste que muchas veces la gente manifiesta y dice, ellos no son los representantes del pueblo, el pueblo está acá y somos nosotros los representantes del pueblo. Y entonces se atribuyen de alguna manera que ellos son representantes del pueblo. No, señores y señoras, les guste o no nos guste. Hay formas semidirectas de democracia, hay formas que permite la Constitución. Tenés maneras de manifestar. Vos tranquilamente podés manifestar a lo largo y a lo ancho del país. Lo que no podés es atribuirte la función de los derechos del pueblo, como que sos el representante del pueblo. Los representantes del pueblo están claramente fijados por nuestra Constitución. Muchas veces ha pasado que los militares se han metido en casa de gobierno y dijeron, estos no tienen legitimidad, los que tenemos legitimidad somos nosotros, ahora nosotros somos los representantes del pueblo, aunque no nos haya votado nadie. Bueno, después vamos a ver que la Constitución del 94 fija cláusulas de democratización para que esto nunca más suceda, y si sucede, todo lo actuado es totalmente ilegal. Bueno, ¿y qué te pasa si vos decís soy el representante del pueblo y te hacés pasar por representante del pueblo? Bueno, cometés delito de sedición. La sedición es un delito donde vos no respetás a las normas constituidas. Entonces muchas veces ocurre que cuando hay hechos vandálicos y se atribuye la figura de la representación del pueblo, bueno,
son juzgados por el Código Penal porque cometen delitos de sedición. Vamos a un nuevo tema musical y nos vamos al último artículo, que es el artículo 23 de estado de sitio. Y aprendamos juntos en la Constitución Toma Mate. Y observar y hacer observar, en lo que de mí dependa, fielmente la Constitución de la Nación. La Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Por infame, traidor a la patria en los términos del artículo 36 de la Constitución Nacional. Es nada más ni nada menos que cumplir con la Constitución argentina. La Constitución es la ley que nos transforma en una nación. Solamente hago un contralor presupuestario, como dice la propia Constitución. De las muchas normas que hay en mi nación, Todos los miércoles a las 15 horas. El programa de deportes más completo. Y la verdad es que voy a terminar con este programa con un artículo, uno de los más feos para mí de la Constitución. Así como te decía que el 14 bis para mí es indudablemente el artículo más lindo, el 23 la verdad es que es un artículo olvidable. Dice el siguiente: en caso de conmoción interior o de ataque exterior que ponga en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará, en tal caso, respecto a las personas, o arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino. Desgraciadamente este artículo 23 ha sido usado, recontrausado y recontra maltratado a lo largo de la historia argentina. Habla de estado de sitio, son esos institutos de emergencia, estado de sitio, intervención federal, decreto de necesidad de urgencia, delegaciones legislativas. Son esos artículos que preferimos no usarlos y algunos nos requieren o nos recuerdan a los peores momentos de nuestra historia argentina, que fueron las dictaduras. Las dictaduras en general, los gobiernos democráticos han usado el estado de sitio. ¿Qué es un estado de sitio? Dice la Constitución. Anuncia dos casos: conmoción interior o ataque exterior. ¿Qué quiere decir esto? Si hay una crisis en el país, si hay saqueos, si hay una guerra civil, si hay conflicto en la nación o en una provincia, el estado de sitio se puede aplicar en una provincia en particular o se puede aplicar para todo el país. En dos casos se puede aplicar. Uno, en caso de conmoción interior, es decir, que es en general lo que siempre se ha utilizado acá, que es la gente se está levantando. Recordarás la última vez que se utilizó el estado de sitio fue en el año 2001 y desde la democracia hasta acá se ha utilizado en 3 oportunidades. La última fue en el 2001, la gente estaba en la calle, había saqueos, había estallido social y decretó el presidente Fernando de la Rúa estado de sitio. Eso es en el caso de conmoción interior. Cuando existen las dictaduras en general utilizan esta figura del estado de sitio. Por supuesto que a las dictaduras no le importa mucho la Constitución, pero está estipulado en esta Constitución. Y también, digamos, está en caso de ataque exterior, es decir, hay un país que se quiere introducir en el nuestro, en caso de algún ataque exterior de algún tipo, se declara estado de sitio. También hay otra figura que no está en la Constitución, pero se utilizó durante muchos años, especialmente en la dictadura, que se llama toque de queda, que está pensado justamente para casos de alguna conmoción externa de acá. Toque de queda es una figura muy especial que dice, bueno, a determinadas horas nadie puede salir a la calle. Entonces, ¿qué es esto del estado de sitio que genera un montón de debates y de discusiones?
porque lo que te dice es ni más ni menos, yo hasta ahora te vengo diciendo la Constitución, te da vos garantías constitucionales. Es más, el último programa te hablaba de las garantías dadas en el artículo 18, que era el derecho penal. Acá, ¿qué te está diciendo? Se declarará estado de sitio, o en la nación o en la provincia, en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. ¿Cómo es esto? Estado de sitio, quedan suspensas las garantías constitucionales, sí, no todas, por supuesto. ¿Qué puede hacer el presidente? Que no puede hacer en situaciones normales, porque, insisto, esto es medida extraordinaria. El presidente puede detener a una persona. Puede procesarla y juzgarla, no, porque no es atribución del presidente. Pero sí, porque lo dice taxativamente el artículo 23, no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Pero su poder, dice, se limitará en tal caso respecto a las personas, arrestarlas, ¿sí?, o trasladarlas de un punto a la nación. Y si la persona decide por sí misma salir del país porque es detenida en medio de una crisis, de un conflicto, etcétera, etcétera, eso lo decide y lo puede hacer. Pasó en los 80, donde hubo una semana donde habían violentado muchas escuelas públicas, habían amenazado de bombas, muchas en todo el país, habían prendido fuego a algunas escuelas públicas y se declaró estado de sitio y se detuvieron a unas bandas de, creo que era algo así como 7 personas, que se dedicaban a esas salvajadas, a atacar escuelas públicas. Entonces, la figura del estado de sitio ha sido utilizada, mal utilizada, en muchos años de nuestra historia argentina, especialmente por las dictaduras, pero también la democracia. Por supuesto que es una figura que es necesaria para toda constitución. ¿Por qué? Y bueno, porque si vos no mantenés el orden, recordá siempre que la característica del Estado y el concepto de Estado, según un autor llamado Weber, es que el Estado es una agencia que detenta para sí el monopolio legítimo de la coacción física. Si el Estado no puede garantizar el orden dentro de un territorio nacional, bueno, allí aplica a través de, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, que no es la función específica de las Fuerzas Armadas, pero en caso de estado de sitio, sí pueden ir las Fuerzas Armadas, por ejemplo, a detener a personas o a grupos que están siendo grupos sediciosos. Para terminar, porque tenemos que dejar este estudio para que vengan nosotros, te voy a leer taxativamente el último estado de sitio, decreto 1678, los más grandes. Algunos jóvenes seguramente recordarán, año 2001. La gente estaba en la calle, que se vayan todos, que no quede ni uno solo. La gente totalmente descreída de toda la dirigencia política. Recién te contaba, cuando empezaba el programa, yo vengo del Congreso. Justamente el Congreso empezó a estar vallado. Algo totalmente horrible, porque el Congreso es la casa del pueblo, es la casa que tiene que estar abierta, de par en par, porque es la casa de todos nosotros, pero empezó a ser vallada. Y también fue vallada la Casa Rosada, porque la gente estaba totalmente indignada, descreída, después de algunos años de democracia, y se había terminado la convertibilidad, una crisis muy grande. Y dice el estado de sitio último: declárase en todo el territorio de la nación argentina por el plazo de 30 días. Buenos Aires, 19 del 12 del 2001. Visto los hechos de violencia generada por grupos de personas que en forma organizada promueven tumultos y saqueos en comercios de diversa naturaleza, y considerando que han acontecido en el país actos de violencia colectiva que han provocado daños y puestos en peligro a personas y bienes con una magnitud que implica un estado de conmoción interior, fíjate que está esa palabrita que vimos en la Constitución, que esta situación merece ser atendida por el gobierno federal, es decir, el gobierno nacional, ejercitando todas las facultades que la Constitución nacional le otorga a fin de resguardar el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos, que el Poder Ejecutivo Nacional ha consultado a las autoridades locales sobre la conveniencia y urgencia de esta medida, así lo había hecho de la Rúa con muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires, que encontrándose el honorable Consejo de la Nación en receso, porque esta es la particularidad.
En caso de conmoción interna es el Congreso el que tiene que declarar estado de sitio, pero en caso de receso, es decir, que no está funcionando, entonces lo puede hacer el Poder Ejecutivo. De sus sesiones ordinarias corresponde esto al Poder Ejecutivo Nacional resolver en lo inmediato e incluir el tratamiento de lo dispuesto por el presente decreto en el temario de sesiones extraordinarias. Que el presente se dicta en virtud de lo dispuesto en los artículos 23 que te acabamos de leer y el 99 que ya lo vamos a leer de la Constitución. Por ello el presidente de la Nación decreta, artículo 1, declárase estado de sitio en todo el territorio de la Nación por el plazo de 30 días. Dese cuenta al Honorable Congreso de la Nación e inclúyese la declaración de estado de sitio entre los asuntos a considerar en el actual periodo de sesiones extraordinarias a cuyo efecto se remite el correspondiente mensaje. El presente decreto regirá a partir de su dictado. Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese. Fernando de la Rúa, Cristian Colombo, Ramón Mestre. ¿Qué pasó? Al día siguiente, no solo la gente no se quedó en su casa, salió a la calle y rompió las cosas mucho más. El resto ya lo sabemos, vino el helicóptero y una crisis política sin precedente en nuestro país. Por eso es que este artículo no me gusta en lo más mínimo. Por hoy dejamos esta Constitución, espero que te haya servido y fíjate qué rica y qué cosas tenemos para decir de nuestra Constitución que te afectan a tu vida cotidiana. Te afectó hasta hace poco, te afecta ahora y te afectará mañana. Nos vemos en la próxima.